Buenas noches. Cada vez más adolescentes de entre 14 y 18 años se enfrentan a la realidad silenciosa y muy preocupante de las adicciones. En España, más del 60% de ellos ha consumido alcohol en el último mes y 1 de cada 3 ha fumado cannabis en alguna ocasión. Pero además, está emergiendo con fuerza un nuevo tipo de dependencia, el uso compulsivo de dispositivos digitales, hasta el punto de que 1 de cada 5 reconoce un uso problemático de Internet, provocando aislamiento social, afectación del rendimiento académico y de la salud mental. Esta semana, tanto a nivel nacional como regional, se han decidido medidas legales restrictivas sobre su uso en el ámbito educativo. Otro dato preocupante. En la región de Murcia, el 20% de los jóvenes de 14 a 18 años ha recurrido en alguna ocasión a hipnosedantes como Lexatin, Orfidal o Tranquimacin, haciéndolo el doble las chicas que los chicos. Esta noche analizaremos qué hay detrás de esas cifras, sus consecuencias y qué podemos hacer todos, familias, centros educativos e instituciones, para enfrentar esta realidad. Bienvenidos. Muy buenas noches, bienvenidos al debate en Popular Televisión. La verdad es que es un tema francamente de actualidad y que lo vamos a analizar con 3 expertos en este ámbito. José María García Basterrechea, que es especialista en medicina interna y en drogodependencia, que es un placer volver a tenerte, José María. Muchísimas gracias, Antonio. Encantado de contar contigo y tu disposición siempre que te llamamos para hablar de estas cuestiones. Hasta donde lleguemos queremos ayudar lo posible. Muchísimas gracias por venir. César Toledo, él es psiquiatra. Bienvenido, César. Muy buenas noches. Gracias. Gracias, es un placer que hayas hecho un hueco para participar en el programa. El placer es mío, gracias por la Y invitación. analizar estas cuestiones. Y también nos acompaña Julio Invernón, él es psicólogo forense. Bienvenido, Julio. Un placer contar contigo también en este programa y escuchar tus reflexiones acerca de estos asuntos. Es un placer, Antonio. En cualquier caso, yo siempre que hablamos de estas cuestiones, son datos preocupantes, evidentemente, pero me quedo con el mal sabor de boca de poder trasladar la sensación de que la juventud que tenemos no es una juventud sana, y sí que lo es, fundamentalmente sana. Gente pues, que tiene sus amigos, que tiene sus redes sociales, que hace deporte. Aquí en esta casa, además, cuando hacemos alguna convocatoria por cuestiones de solidaridad, de voluntariado, se vuelca. Cuando hace poco en la Dana de Valencia la respuesta fue impresionante, sin duda alguna. Estamos hablando de que sí que hay un grupo de personas, de jóvenes entre 14 y 18 años, que cae en esas circunstancias, y es de la que nos vamos a ocupar porque lo merecen, sin duda alguna, y también que el resto, pues intentar evitar, ¿no?, que caigan, ese riesgo está ahí, que caigan en esas adicciones. No sé si compartís conmigo esa idea global que me gusta trasladarla, ¿no? Por supuesto, creo que la palabra clave es la que tú defines, es decir, un estado de salud, un estado de normalidad suele ser la regla general. Y al final la saliencia y lo que llama la atención suelen ser esos pequeños casos que denotan y a los que pues, uno tiene que volcarse e intentar ayudar, no solo de manera profesional, sino a nivel social o a nivel individual. Si nos vamos a las cifras, nos vamos a la prevalencia, el 99% de los chavales tienen redes sociales antes de cumplir los 18 años. 99%. Es decir, estamos hablando de que esa es la norma. Nos guste o no, son los números. De ahí, ¿cómo se lleva eso a las redes sociales? ¿Son buenas? ¿Las redes sociales son malas? Los sentimientos de ansiedad, los sentimientos de aislamiento, la soledad, guardan una correlación, por supuesto, con el estrés y con el uso de benzodiazepinas, hipnosedantes y el consumo de alcohol. Y al final es algo que aparece en las redes sociales. Pero de ahí a señalar que estamos en un estado de catástrofe alarmista, como tú dices, es decir, estamos ante lo contrario, ante una oportunidad de atajar algo que es necesario, algo que se ha detectado y algo sobre lo que se puede intervenir, no solo a nivel social, psicológico o en el ámbito del periodismo,
el ámbito médico es la clave. Eso es porque esto es cuestión de mucha gente, de los padres, de los educadores, de las instituciones, de los medios de comunicación también. Totalmente, ahí al final es una amalgama de personajes que juegan su papel en la gran película, que al final es el estado de bienestar de los jóvenes en nuestra sociedad. Sí que es cierto que, como bien comentabas, nosotros estamos sesgados, es decir, lo que vemos es el problema, vemos a la persona que está sufriendo las consecuencias de estos temas. Como tú bien has dicho hace un momento, es que hay una gran parte de la población que está haciendo un uso normalizado de las redes sociales, un uso normalizado de las pantallas, que no tienen, digamos, las consecuencias negativas. Nosotros al final lo que estamos viendo es la gente que sufre por ello, ¿no? Eso también hay que poner un punto ahí también sobre la I en el sentido en el que, bueno, hay mucha gente sana también, no solamente tenemos que centrarnos en la gente que tiene patología o que sufre debido al uso indebido o inadecuado de los dispositivos, de las pantallas. Vamos, en cualquier caso, por organizarnos un poquito, antes de hablar de pantallas, que hemos empezado un poquito por ahí, me gustaría que nos adentráramos más en un informe que hace tan solo unos días la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia daba a conocer, y es sobre el uso de hipnosedantes, José María. Ahí, entre otros datos, yo los apuntaba al principio del programa, jóvenes entre 14 y 18 años ya los están usando, y las chicas el doble que los chicos. Esto, primero, bueno, hay muchas cosas que me gustaría que comentarais entre los tres, muchos factores, ¿no? Uno de ellos, esto es con receta médica, y sin embargo pues tienen acceso a ello, no sé si por los padres o porque los compran en algún sitio. Es para atajar qué cosas, ¿no? Para atajar qué, para ponerle freno a qué circunstancias son las que están viviendo y durante cuánto tiempo. Hay muchos factores ahí, José María. Realmente hay muchísimos factores en el tema del uso de benzodiazepinas y del uso en general de cualquier sustancia o de las redes o de las pantallas. Antes de esto, siguiendo con tu primer comentario previo a lo que hablábamos, quiero decir que la sociedad actual española tenemos a la generación de jóvenes más avanzados y más formados de toda nuestra historia. Por lo tanto, no hay que dramatizar, no hay que trasladar un problema real, que son las pantallas, que es el uso de drogas, no hay que trasladarlo a la generalización de nuestra cultura, de nuestra sociedad, de nuestros jóvenes, para nada. Son los jóvenes mejor formados que tenemos en muchísimo tiempo. Otra cosa es que es verdad que están bajando los niveles de formación, los niveles de educación, y los informes PISA nos están diciendo que hay un problema que tenemos que mirar y que hay que resolver. Eso lo trabajamos, lo hablamos ahora un poquito después. Referente al tema del uso de los hipnosedantes, de los tranquilizantes, de los ansiolíticos, de los sedantes, de los hipnóticos, tenemos otra realidad, y es que hay unos pocos jóvenes, 1 de cada 5 aproximadamente, sobre todo en chicas, que a los 18 años los han probado alguna vez en su vida, y un 7%, un 5%, es decir, no muchos más, pues lo usan regularmente, prácticamente a lo largo de los últimos 30 días. ¿Por qué pasa esto? Pues pasa por 1000 razones. Por una parte, hay razones de tipo educacional. A veces no educamos a nuestros jóvenes en el esfuerzo, en la capacidad de afrontamiento de los problemas, de las frustraciones. Por otra parte también, y debido a las redes sociales y a otros motivos, la urgencia, la premura, la inmediatez de obtener un beneficio hace que muchos jóvenes tengan algún tipo de problema y que busquen una resolución de problema sin
sin esfuerzo, que sea fácil. Lo vemos ahora mismo con la inteligencia artificial, que la usan de forma desmesurada en algunos casos en vez de trabajar. Y luego hay mucho más, y es que el acceso a las redes sociales, las dificultades que están teniendo muchísimos jóvenes de personalidad, de autoestima, unas veces porque se ven envueltos en redes que son complejas y que les generan problemas, o por cualquier otro problema personal que todos en la vida tenemos, ya sean de tipo de relación con amigos, con amigas, con parejas. Todo esto y mucho más genera que las personas en nuestra vida tengamos estrés, tengamos ansiedad, si eso lo queremos resolver rápidamente. A veces vamos a los médicos y los médicos, y esto sería tal vez motivo de otro debate, recetamos demasiado rápidamente algún tranquilizante, sin abordar el problema de fondo. Y otras veces es el doctor Google, el padre, la madre, los amigos, las redes sociales que te dicen y las prueban. Y cuando los prueban, pues, obtienen muchas veces el beneficio de relajarse. Y en definitiva, en vez de atender al problema de fondo, en vez de aprender a luchar contra los problemas y tener resiliencia y saber llevar adelante mecanismos de abordaje de todo esto, se quedan unos pocos, no todos, ya hemos dicho que las cifras son muy pequeñas, pero se quedan, y esto en personas vulnerables puede tener problemas en un futuro. Acabas de decir una cosa que me llama la atención, Julio, y es lo de la cultura del esfuerzo y tal. Claro, es la gran pregunta, o una de ellas. ¿Hacemos que nuestros hijos eviten el sufrimiento porque lo van a pasar mal y porque eso les puede generar un problema, y como nos da miedo que lo pasen mal y les generen un problema, le ponemos las cosas fáciles? O al contrario, ponerle las cosas fáciles es crearle un hábito inadecuado para enfrentarse a la realidad. ¿Dónde está, cuándo se acierta? El equilibrio, yo, fíjate, cuando trabajo con padres, yo siempre utilizo el mismo ejemplo. El mayor experto en tu hijo, no sé si tienes chicos, sí. Cuando te sientas en el salón con tu hijo, el mayor experto en el mundo en tu hijo eres tú. Eres la persona que le ha dado calor, eres la persona que lo ha criado, eres la persona que le ha dado alas. Y por supuesto, darle alas también implica poner límites. Los límites no implica que haya que tener una especie de sociedad espartana, draconiana, en la cual haya que recetar 10 latigazos en la espalda, ni mucho menos. Pero tampoco significa que todo vale. Ese equilibrio es muy difícil de conseguir. A veces la respuesta fácil, como señalabas, es decir, el ir a un tratamiento farmacológico impide que se desarrollen ciertos recursos de afrontamiento. Es decir, yo me voy a enfrentar a situaciones de estrés desbordante en las cuales, pues, lo mismo preciso de una ayuda a nivel médico. Va a haber situaciones en las cuales me enfrente a situaciones de estrés no desbordante ante amenazas, ante las cuales, pues, es decir, tu primer examen de matemáticas al que no vas preparado, un cate como una casa, seguro que la próxima estudias, si entiendes lo que ha sucedido, si entiendes cuál es el valor que ha habido detrás de la norma que tú has transgredido, si entiendes que estaba en riesgo. Esto es lo que se llama en economía conductual una aversión a la pérdida, una búsqueda de ganancia máxima. El problema es que eso requiere, pues, de ciertas cualidades en el individuo, requiere de ciertos patrones en casa, requiere de unos hábitos, unas normas, unas reglas, un seguimiento de esas reglas. Y cuando se pierde ese equilibrio y se va a una respuesta fácil, cosa que no suele ser normal, al final estamos hablando de un caso atípico, se producen, pues, estos desajustes que a largo plazo... Yo en este sentido, la verdad es que esto es poco dado o poco conveniente para una situación de debate, lo que voy a decir ahora, porque me alegra mucho oír cómo el sentido de distintos profesionales que estamos aquí va un poco en la misma dirección, ¿no? Al final, los mensajes que manda la sociedad no siempre son mensajes profesionales, no siempre son mensajes mandados por personas que están en contacto directo con los pacientes, sino que son mensajes agradables, más que correctos. Y aquí es un poco donde yo quería meter la cuña, en consonancia con lo que estaba diciendo Julio ahora mismo. Al final hay una gran diferencia entre lo que es agradable y lo que es correcto. Ser positivo y ser realista. Claro, entonces
en el momento de la educación de los niños, hay un ejemplo que me gusta mucho, que es, yo digo, la barrera de los bolos. Es decir, el proceso evolutivo, y hablo de los niños porque recordemos que hasta los 18, que es la edad legal, pero que bueno, que distintos estudios hablan de los 16, otros hablan de los 21, en cuanto a lo que es la etapa evolutiva del desarrollo humano, en la que empezamos empezamos a desarrollar las interacciones sociales, cómo aceptar las frustraciones, cómo aceptar los retos, cómo aprender a sufrir, porque al final es una forma, es un proceso de aprendizaje del sufrimiento que es inseparable de la vida humana. Entonces, el ejemplo que yo decía de los bolos es, si al principio ponemos unas barreras en una partida de bolos, ¿no? Eso va enseñando al jugador a cómo ir dirigiendo la bola. Y en un momento dado se van bajando las barreras y el jugador va aprendiendo a tener una vida más dirigida hacia la felicidad. ¿Qué ocurre cuando, debido a veces sencillamente al puro amor de los padres, quieren mucho a sus hijos y no quieren hacerlo sufrir, pero de alguna forma a veces no están vacunando contra el sufrimiento en este sentido, están quitando las barreras antes de tiempo y el bolo está cayendo a los lados? Lo que tenemos a los dos lados de la pista al final es la ansiedad, y al final, cuando ocurre esa ansiedad, es cuando tal vez recurrimos a métodos más directos o más rápidos, como sería el uso de las benzodiazepinas. Lo que comentaba de la diferencia entre lo agradable y lo correcto, a mí me gusta también explicarlo con la bolsa de chucherías. Un niño de 5 años, es verdad que me estoy centrando en el niño porque creo que los ejemplos son más fáciles en los casos extremos, pero un niño de 5 años quiere comerse toda la bolsa de chucherías, eso es lo agradable. Pero ¿qué ocurre? Que hay unas consecuencias negativas después, le va a doler la barriga. No podemos esperar que el niño de 5 años haga lo correcto, siempre va a tender a hacer lo agradable. Debe de ser al final función del entorno familiar, de función al final de los padres, explicarle que lo correcto es comerse una chuche, no comerse ninguna, o que está a punto de comer, etc. Es decir, guiar a la juventud hacia lo correcto más que hacia lo agradable y hacia, digamos, la recompensa rápida. Aunque estoy hablando de los niños, todo esto se puede trasladar de una forma mucho más compleja, porque bueno, siendo niño parece que todo es un poco más directo, a los adolescentes y a los jóvenes. Parece que tendemos en la sociedad actual a tratar al adolescente como un adulto con libre albedrío y con absoluto conocimiento de las consecuencias de sus actos. Para que ellos comprendan las consecuencias de esos actos, nosotros debemos ir guiándoles como adultos, no imponiéndoles tampoco. Es decir, como acaba de decir Julio, tienen que entender el valor que hay detrás de la norma, no exacto, obedecerla. No estamos hablando del latigazo, estamos hablando de comprender las consecuencias que hay después. Y de verdad que lo que vemos en clínica, no sé si estáis de acuerdo, compañeros, pero lo que vemos en clínica es que lo están pidiendo a gritos, de una forma que no es directa, pero que a veces se ve en los jóvenes que cuando se marcan ciertas pautas, mira, esto es así, esto no es así, este es el semáforo en rojo, no se traspasa, pase lo que pase, no, pero es que no, pase lo que pase, y ves cómo les baja la ansiedad de repente, ves cómo están diciendo, que este es el camino. Y al comprender un poquito, al empezar a dirigirle esa bola de bolos, empiezas a notar cómo disminuye la ansiedad en ellos. Y José María, en cualquier caso, ¿tú crees que en los últimos años, no sé si 10 años, por ejemplo, está habiendo una evolución en el consumo de sustancias, ahora de sustancias, ¿no? Porque hemos hablado de medicamentos, puro y duro, ¿no? Hace un instante. Pero claro, ahí tenemos el cannabis, tenemos el alcohol, tenemos, bueno, esa dualidad de tabaco y vapeo. Es decir, ¿está habiendo una evolución? ¿Tú crees que la hay en los últimos años? Los datos, ahora mismo no los recuerdo con precisión, pero los datos en general se han mantenido muy estables en algunas sustancias. En el alcohol mantenemos una línea con pequeños altibajos y yo creo que a partir de la pandemia esa soledad, ese aislamiento y algunas otras situaciones han hecho que haya habido un pequeño repunte en los datos estadísticos a nivel nacional. No recuerdo los de Murcia en este momento, pero están ahí y entonces tenemos unos datos bastante estables.
aunque mi percepción es que el consumo abusivo es mayor. Y lo que veo en consulta y lo que veo, es verdad que tiene el sesgo de que vemos pacientes y no toda la población, pero vemos que el nivel de consumos compulsivos, de tipo bingen, de tipo borracheras o de tipo de botellón, están altos en los jóvenes en un porcentaje importante. Hace un año se publicó un informe de tipo piloto en chicos de 12 y 13 años y sorprendía que ya aproximadamente un porcentaje alto, creo recordar, te lo digo exactamente, del 20%, 21% eran bebedores a los 12, 13 años, eran bebedores todos los meses, es decir, en los últimos 30 días eran bebedores. Y si había un consumo familiar de tipo abusivo, sobre todo en las madres más que en los padres, el consumo de estos jóvenes llegaba al 50% y las intoxicaciones eran importantes. Por lo tanto, ahí tenemos una sustancia que a veces no la consideramos una droga, pero que es el problema mayor que hay en el mundo, porque 2.300 millones de ciudadanos en el mundo son consumidores de bebidas alcohólicas, más de 300 tienen problemas y genera problemas propios de enfermedades y a la sociedad en general. Por lo tanto, hay que ver el alcohol como una droga. El tabaco está bajando. El dato que te decía de la región de Murcia, el 69,8%, estamos hablando de alumnado entre 14 y 18 años, afirma haber consumido alguna bebida alcohólica en los últimos 12 meses, mientras que en España es del 73,6%. Sí, pero son cifras prácticamente estables. Sí. El tabaco sí está bajando. Y eso también requiere otro debate complejo, porque ¿por qué está bajando? ¿Por lo que estamos haciendo? Claramente, en mi opinión, creo que no, porque estamos haciendo lo mismo que hace 20 años, y poquito más. Y hay 1.300 millones de fumadores en el mundo, y en España había un 33% en la encuesta de 2021, de fumadores diarios, de 14 a 65 años. ¿Qué es lo que está pasando? En mi opinión, y esto me pueden llevar a la hoguera, es que han aparecido alternativas de bajo riesgo, que para algunos colectivos son de altísimo riesgo, y el propio Ministerio las asemeja al tabaco. Pero esto es un debate que en mi opinión es erróneo. Y los jóvenes han bajado un montón, pero han subido los cigarrillos electrónicos. A los 12 años fuman ya aproximadamente un 5% diariamente. Entonces, cuidado, el tabaco lo están cogiendo más allá de otras cosas. Que los padres regalan, es una barbaridad que regalen cigarrillos electrónicos, pues como una barbaridad que regalen teléfonos móviles a un chico o se lo dejen con 2 o 5 años. Barbaridades hay muchas. Para un grupo, seguimos en decir que esto no es generalizado. Y luego tenemos drogas como el cannabis, que ha bajado un poquito, aunque depende de los colectivos. Hay algunos colectivos, algunos grupos que está ahí, se mantiene en cifras relativamente altas, se le da poca importancia, 17% son consumidores. Tenemos la cocaína, que hay altibajos, pero que es una sustancia que, salvo en los grupos de 18 a 45, 50 años y en grupos muy seleccionados, muchas veces con problemas de alcohol previo, pues se mantiene estable también. Y las demás drogas son residuales, un 1 o un 2%, se consumen porque hay a veces puntos de tipo informativo o lo que sea, pero no son un problema más allá de los que vemos los sanitarios, los psicólogos, los médicos, a nivel de esos colectivos que sí tienen problemas. No son un problema significativo en la sociedad. De pronto aparece alguna sustancia que dicen, ha aparecido no sé qué sustancia que se ha puesto de moda porque la traen de Estados Unidos y no sé qué. ¿Está habiendo irrupción en ese sentido o son minoritarias, francamente? Muchas tengo entendido que son mezclas, ¿no? Sí, hay muchas mezclas ahí, pero diariamente si vamos a páginas especializadas, todas las semanas salen algunas drogas nuevas en España, en el mundo. Estos son modas y es también publicidad, y hay gente a través de redes sociales que hacen apología del consumo de algunas cosas. Siempre ha habido canciones, siempre ha habido música donde se habla esto. Vale, ahí está.
y esas modas, pero eso no deja de ser consumos muy puntuales que sobre todo afectan, en mi opinión, a gente que ya está consumiendo drogas de otra manera. Es decir, la gente que no consume, porque salga una moda, alguno habrá que quiera probarla, como en todo en esta vida, pero no suele ser un problema. Julio. Fíjate, una de las cosas que han mencionado sobre el aumento de los vapers o los cigarrillos electrónicos en población casi preadolescente, tiene un aspecto ecológico muy importante. Es decir, si cualquiera de vosotros va andando por la calle y ve a un niño de 11 años con un cigarro de, yo qué sé, unos ducados, pues al final es algo que es casi de película de cine kinky, de el vaquilla o el torete. Pero el cigarrillo electrónico es algo discreto, colorido, no huele, no deja sabor. Es algo que cabe en un bolsillo y no va a prender fuego ni precisa de comprar más parafernalia. Al final, para la persona que quiere tomar las decisiones incorrectas, es una manera rápida, es una manera que va a poder salvar ciertas distancias y que no tiene esa restricción legal. Es decir, sí que es cierto que han cambiado pocas cosas, pero la actitud general de la población ante el tabaco ha ido. Yo me acuerdo de los 90, cuando todavía los profesores podían fumar en los colegios. Y parece así como de película, pero es una realidad. Los médicos fumaban en los consultorios y había un cenicero. Sí. Es decir, eso es una realidad. El tabaco estaba ahí y el tabaco mata, y mata mucho. Es la sustancia en el mundo que más mata y podemos prevenir. 8,5 millones de personas mueren prematuramente en el mundo por culpa de las enfermedades asociadas del tabaco, aparte de la contaminación medioambiental, de la huella de carbono, yo que sé cuántas cosas malas hay, cuánta deforestación, incendios, etcétera. Tabaco es uno de los peores problemas que tenemos en nuestro mundo ahora actualmente a nivel de enfermedad, pero que contribuye a un deterioro gravísimo del medio ambiente. No quiero hablar de los cigarrillos electrónicos hoy, porque sería abrir un debate muy complejo, pero hay que decir, no son para jóvenes, no son para personas no fumadoras, solamente tendrían interés, desde mi punto de vista, que no es el punto de vista de la sociedad española, sí de la sociedad de muchísimos países. Ahí tenemos a Suecia, donde solamente fuman un 5%, y está el snus desde hace 40 años, que no es algo novedoso, esas bolsitas de nicotina y tabaco que se ponen debajo del... El tabaco, cigarrillos electrónicos, es para fumadores que no pueden o no quieren dejar de fumar y quieren la nicotina. No es para ningún otro tipo y evidentemente no es para jóvenes. Y ahí tenemos un problema que tenemos que abordar. Pero en cualquier caso, habrá que ver esa línea de cigarrillo que sube y esa línea de tabaco que baja. ¿Qué queremos? ¿Susto o muerte, si me permitís la broma? Ninguna de las dos. Es decir, ninguna de las dos cosas, evidentemente, claro. Pero vamos a lo menos doloroso. Pero esto es un debate que estoy abriendo y que no es el momento, tal vez porque es complejísimo. Sobre todo el tipo de sustancia que estamos hablando, César, los chicos, las chicas o las personas ya de edad más adulta que se han metido ahí, luego le preguntaré a José María sobre las consecuencias sobre la salud física, pero también sobre la salud mental. Me gustaría que tú te centraras un poquito sobre algunos de esos consumos, qué ocurre, a qué deterioro llegan y cómo se sale de ahí. A ver, depende tanto de la sustancia como de la cantidad de consumo y de otros muchos factores. Incluso de la persona, a lo mejor. Incluso de la persona, claro, el componente genético, los factores genéticos previos que tengan. Pero de hecho, una gran parte de la psiquiatría, una importante parte de la psiquiatría se centra en lo que llamamos la patología dual. Incluso hay todos los años congresos nacionales de patología dual, que la patología dual se refiere a la relación entre la enfermedad mental, especialmente enfermedad mental grave como la esquizofrenia, el trastorno bipolar, pero también los trastornos de ansiedad, los trastornos depresivos, por un lado, ¿no? Y de ahí lo de dual, y por otro lado el consumo de sustancias, que está muy en boga en la última década. Todo lo de la patología dual, es verdad que ha crecido mucho todo el interés acerca de eso, y se refiere a que esa relación es indivisible, de tal forma que si tratamos solamente la enfermedad mental, va a ser más difícil tratarla debido a que hay un consumo.
Si tratamos solamente el consumo, va a ser más difícil tratarlo debido a que hay una enfermedad mental. Por tanto, que si hay una persona que está consumiendo una sustancia, habría que buscar, debido a la alta prevalencia que hay de enfermedad mental, de personas con enfermedad mental que consumen, habría que buscar si hay algo subyacente que le está llamando también al consumo y viceversa. Si una persona tiene un trastorno psicótico, un trastorno bipolar, un trastorno de ansiedad, un trastorno obsesivo-compulsivo, la agorafobia, especialmente la fobia social, que recurre muchas veces al alcohol como forma, digamos, entre comillas, ansiolítica, por su efecto que tiene sobre el ácido gamma-aminobutírico, el GABA, que al final es la misma sustancia que tocan las benzodiazepinas. Entonces, es importante saber cuándo, no tiene por qué haber primero un huevo y luego una gallina, es que pueden confluir en el tiempo, ¿no? Y al final los tóxicos, especialmente los porros, el THC, tiene un efecto devastador sobre el cerebro. Los trastornos psicóticos, entre ellos la esquizofrenia, se ha relacionado de una forma intensísima con el consumo de marihuana, también con el consumo de cocaína y con otras sustancias, aunque es cierto que en esos casos suelen ser episodios más agudos, pero igualmente se pueden cronificar, y al final estamos hablando de individuos que tienen una carga genética, como si tuvieran esa posibilidad latente de desarrollar una enfermedad, que al consumir sustancias tóxicas, digamos, es como la chispa que enciende la mecha que provoca el afloramiento de los síntomas y la aparición de la enfermedad mental. Entonces es un tema muy importante de cara no solamente a la salud mental generalizada de la población, sino también de la prevención de la aparición de enfermedades graves que requieran incluso de hospitalizaciones y seguimientos intensivos. Estamos hablando además de gente, de chavales, chicos y chicas de 14, 16, 18 años que pueden sufrir esas consecuencias a nivel mental y a nivel físico, de salud física. Hay mucha diferencia respecto de que si alguien cae en este tipo de adicciones cuando tiene 40, 50 años. Hay mucha diferencia en función a la edad de inicio y a cómo se consume, la dosis, la vía, etcétera, etcétera. En los años 80, con la aparición del SIDA, los consumidores de drogas por vía parenteral, es decir, que se pinchaban, pues la hepatitis y el SIDA devastó a media población, en particular de adictos. Esto ha cambiado sustancialmente y prácticamente ahora esta enfermedad es de vía sexual. Muy poco a nivel de esto, pero las drogas a nivel físico son devastadoras. Antes decía que el alcohol produce aproximadamente 200 enfermedades físicas y psíquicas, 200 enfermedades. El tabaco produce un 30% de las enfermedades cardiovasculares, infartos y trombosis cerebrales. Produce un 30% casi de enfermedades pulmonares, enfermedad pulmonar obstructiva crónica y problemas pulmonares, y produce un 33% de cánceres de pulmón, de garganta, de lengua, de faringe, de estómago, de páncreas, de colon, de vejiga. Es decir, es terrorífico. Esas dos sustancias que son las más consumidas. El cannabis se fuma habitualmente con tabaco, por lo tanto, eso de que es menos perjudicial es mentira. ¿Por qué? Porque tiene los efectos del cannabis, que tiene una serie de carcinógenos y problemas cardiovasculares también. Y además, como decía hace un momento César, los problemas del cannabis son devastadores, sobre todo en jóvenes. Fumar cannabis antes de los 25 años altera las áreas de crecimiento cerebral de forma gravísima en algunos casos, y en aquellos que tienen algo, no sabemos ese algo, algún trastorno, alguna dificultad, porque todavía no sabemos cuál es la causa última de la esquizofrenia, pero el cannabis produce problemas. Y en algunos, porque está la anandamida, bueno, es un rollo, pero que se produce en el cerebro, pero es igual que el cannabis, y está ligada a la esquizofrenia, pero el cannabis en un porcentaje, a aquellos que les produce problemas psicóticos, tienen que saber que lo tienen que olvidar para siempre, o el riesgo es altísimo. Tratar la enfermedad dual, la conjunción de un trastorno mental y del comportamiento por uso de sustancias, más el trastorno mental, ansiedad, depresión, psicosis, paranoia, etcétera, todo esto hay que tratarlo conjuntamente, porque si tratas solamente una cosa,
la mesa seca por el otro lado porque no estamos tratándolo. Y luego las enfermedades, las otras drogas, pues producen una patología importante en algunos casos, pero que en comparación con la anterior, es que no quiero ni detenerme en ellos porque son residuales y a donde tenemos que atender la sociedad es al tabaco, al alcohol, al cannabis y a las redes sociales y a las pantallas. Y es que es cierto que aunque sea insistir, es que es cierto qué difícil es tratar los casos de psicosis, de bipolaridad, insisto, de estas enfermedades, qué difícil es cuando hay un consumo de sustancias intercurrentes, ¿no? Nos desbarata todo el tratamiento, toda la terapia, vemos que hay unos progresos increíbles, vuelven a recaer en el consumo y vuelve otra vez a la patología a hacerse más difícil de tratar, más difícil de orientar. Es así, lo vemos en clínica todos los días. Julio, ¿qué ayuda o qué contribuye a que una persona pueda caer en ese tipo de adicciones a nivel social, de conducta? Imitar a alguien o algo, aparte de lo que tú has comentado, ¿no? De la facilidad o evadirse de un problema y tener sensación de que soy menos culpable por esto o tal, pero a nivel de lo que se encuentra en la sociedad, de los ejemplos que ve en el entorno, en los medios de comunicación, ¿qué contribuye a caer y al contrario, qué ayuda a que eso no ocurra? Pues fíjate, una de las formas más sencillas de explicarlo es ver el salto evolutivo de un niño a un adolescente. Si tú a un niño le preguntas algo con la suficiente consecuencia, te dirá que sí, te dirá que no, te dirá que ¿ha hecho esto? No. ¿Ha hecho esto? ¿Estás seguro? Te dirá que sí, te dirá que puede, eventualmente llorará y te preguntará qué quieres. El principal objetivo de un menor es satisfacer a sus figuras primarias de cuidado, es estar ahí para sus padres. Hay un sentimiento filiativo que es obvio, es natural. El problema es que en la adolescencia estos sentimientos de filiación pues se dirigen más allá del grupo familiar, se dirigen hacia la sociedad, a encontrar un lugar en el mundo. La palabra adolescente a mí me gusta mucho porque adolescente, ¿sabéis de dónde viene? Etimológicamente, de adolecer, adolecere, el que sufre, el que padece. Es una faena, pero todos hemos pasado la adolescencia y aquí estamos. Hasta médico se puede llegar siendo adolescente, o sea que se puede. El problema es que el grupo social tiene un impacto importante. Tanto si es un grupo social bueno, como si es un grupo social malo, como si es un grupo al que yo no puedo acceder por sentimientos de soledad. Hay una relación entre consumo o apertura a experiencias de carácter límite que transgreden normas y el aislamiento. Hay una leve correlación. Hay una correlación fuerte entre la presión de grupo, el querer probar los límites y el autodescubrimiento selectivo, que es la absoluta definición de un adolescente. Pues tristemente sí. Si tenemos unos hábitos saludables, si tenemos una buena calidad de vida, un bienestar subjetivo y una personalidad formada, pues podremos dirigirnos hacia aquello que promueve el bienestar. El problema es que esto no es el caso normativo en muchas personas. Es decir, hay un porcentaje que, pues, por sus características sociodemográficas, por problemas personales o por una predisposición, a veces comete errores. Y si se junta el hambre con la ganas de comer y aparte de esa predisposición social hay una predisposición genética, al final estamos ante un escenario que es una bomba de relojería. Has hecho mencionar una palabra en la que me gustaría ahora que habláramos. Has mencionado la palabra soledad. Y en algunas ocasiones hemos hablado aquí de un grupo de edad, de sus pros, sus contras, que es la de las personas mayores, ¿no? Lo de los ancianos. Y cómo les afecta la soledad no deseada, ¿no? La de quedarse solo en casa, pues porque ha fallecido el marido o la mujer, los hijos han marchado, y entonces esa soledad es dura, ¿no? La no deseada. Pero me llamó la atención, uno de los tertulianos, para otro programa distinto, me decía, oye, ¿alguna vez échale un ojo a la soledad no deseada en los jóvenes? Porque desgraciadamente está creciendo. Y la verdad es que aprovechando este programa... ha recurrido a algunos informes, por ejemplo, de la ONCE, en donde habla de entre 16 y 29 años, pues que sí que la hay. Es decir, jóvenes que tú como padre no te lo puedes creer, pero se sienten solos. Están solos. Es que... No tienen a quien contarles sus problemas personales y desahogarse.
y por tanto también tener esas alertas que te pueden ayudar, ¿no? Es que eso es un problema, además, vital. Es decir, soledad no implica que estés solo en una isla desierta, al margen de la tautología. O sea, que puede haber gente alrededor, pero sentirse solo. Que hay una mala calidad y hay una mala cantidad de relaciones sociales. Es decir, que yo no soy capaz de comunicar mis necesidades, yo no soy capaz de pedir ayuda, o yo no soy capaz de recibir esa ayuda o obtener esos recursos. Estas cifras no son particularmente elevadas, pero son cifras notables. Es decir, creo que el estudio hace referencia a un 15 o un 20% en menos, además consecuente con ese consumo de benzodiazepinas e hipnosedantes. Y es algo a mirar, es algo a preguntarnos si realmente nosotros no es que seamos capaces de pedir ayuda solo, sino somos capaces de recibir ayuda, es bidireccional. Y en ese sentido el aislamiento, merece un ojo incluso desde la atención primaria, porque un paciente que es incapaz de recibir los recursos no debe ser algo nuevo en el ámbito médico. José María, cuando alguien acude, bueno, lo puedo preguntar a cualquiera de vosotros, porque atendéis pacientes, cuando veis a un paciente de esas edades, 16, 20 años, 30 años, ¿por dónde llega a vosotros? ¿Llega porque lo ha dirigido el médico de familia que lo ha detectado? ¿Llega porque es iniciativa del propio chico o chica? ¿Llega porque el padre o la madre se ha dado cuenta? ¿Cómo llega el profesional? A mí habitualmente me llegan los traen los padres, presión familiar, habitualmente los padres que necesitan que los veamos. Hoy mismo me llamaba una abuela, en este caso, diciendo que no pueden más, que los padres le han puesto una orden de alejamiento por consumo, por violencia. Es una patología del libro de tipo dual. Hay consumo de sustancias y hay un trastorno de la conducta mental, de personalidad no lo conozco, y esto está ahí. A veces te llegan mandados por algún especialista, un médico de atención primaria o incluso cualquier psiquiatra que no es especializado sobre todo en temas de adicciones, entonces pues me lo pueden mandar, igual que me imagino que se lo mandan a César o a Julio. Es decir, pueden llegar y rara vez a petición del joven. A veces llega, pero no es lo habitual. Porque este es un tema donde a veces pensamos que es fácil para el no consumidor o el que no tiene problema, es muy fácil, pues déjalo y ya está. No, ojalá fuera fácil, es muy difícil, porque para el que es fácil no suele tener el problema, lo resuelve y no lo vemos. Pero el problema de dejar de consumir una sustancia o el problema de resolver una adicción comportamental, ya sea en pantalla, ya sea ludopatía, que es un mundo terrorífico. El 12% de los jóvenes de 12 años juegan presencialmente con dinero en salones y en sitios que tienen prohibido el acceso hasta los 18 años. Es decir, fijaros que las cosas son como son. Y algunas veces estos jóvenes lo ven que tienen un problema y lo resuelven, pero habitualmente requieren un tratamiento especializado. Me gustaría que los tres me dierais, claro, llegan fundamentalmente a través de la familia. Me gustaría que los tres plantearais qué señales les puede ayudar a la familia. Es decir, porque alguien puede tener en su casa un chico o una chica que tiene problemas que no hemos hablado, de anorexia, de bulimia, de consumo de estas sustancias, de soledad, y los padres ahora después hablaremos de pantallas, y los padres no nos damos cuenta, ¿no? ¿Qué señales vosotros como profesionales sabéis que identifican que, oye, digo los padres, pero también a los educadores, ¿no? En los colegios o los institutos, ¿en qué hay que fijarse porque eso ayuda a detectar que hay un problema? Yo por mi parte voy a centrarme en lo que es la enfermedad mental grave, y en este caso sería centrarse, bueno, hay primero una diferencia que va un poquito en consonancia con lo que comentaba Julio. No es lo mismo estar solo que sentirse solo, ¿no? Y ahí radica la gran importancia, es decir, ¿qué es lo que está ocurriendo? Hay personas que se sienten solas porque en efecto tienen una situación de soledad no deseada, pero también hay personas que no están en una situación de soledad y que así lo perciben.
Hay una gran diferencia cuando lo que subyace a esta sensación de soledad es algo que acompaña al individuo desde hace mucho tiempo o es algo de nueva aparición. Y aquí es donde yo me quiero centrar. La parte en la que yo me centraría de cara a esos síntomas de alarma, yo estoy hablando ahora mismo de, por ejemplo, una persona joven, como comentas, entre los 16, los 20, los 25, que de repente cambia. Ha cambiado, esta persona ha cambiado. Antes era alegre, dicharachera, hablaba con todo el mundo, se relacionaba y últimamente cada vez ha ido como apagándose. Se ha ido como volviendo una persona pequeñita, una persona introvertida, cada vez con una sonrisa triste. Aquí yo pondría un tono de alarma, sobre todo por si lo que está apareciendo es un episodio de depresión mayor, que ya estaríamos hablando, digamos, de una situación un poquito diferente a la que es digamos, la situación social de soledad. Estaríamos hablando de una persona que siente que algo ha cambiado. Y dice, ¿a mí qué me pasa? Esta persona no soy yo, esta persona no es quien yo era hace unos meses, hace un año. Yo quiero volver a ser la persona que yo era antes. No puedo disfrutar de las situaciones sociales, no puedo disfrutar de los momentos con amigos y me siento terriblemente solo o sola y no sé por qué. Que este es un síntoma que nosotros llamamos de endogenicidad, un síntoma muy característico, que es la sensación de decir, no sé por qué, es decir, no entiendo por qué me siento así y tengo una sensación de frustración de por qué me siento así si no debería sentirme así, incluso la culpabilidad cuando está dentro de ellos también. Todo esto, digamos que al final la conclusión es que cuando tenemos a un individuo en la familia que ha cambiado desde hace unos meses, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? No lo veo bien, pero no me lo dice. ¿Qué está ocurriendo aquí? Ahí es cuando tal vez deberían las familias poner el punto de alarma para solicitar ayuda, para decir, Julio, está cambiando algo. Fíjate, yo ahí recomendaría hablar, la comunicación. Si, vamos, esto sé que... Pero ¿cuál es la señal? ¿Cuál es la alerta? La señal es el indicio que justifique una preocupación sana. El momento que tú percibes un cambio funcional y observas una desviación de lo que es normal, que hablando en plata y de manera sin jerga jerizonga científica, es decir, nosotros tenemos muy claro lo que esperamos de personas, tenemos muy claro cuando alguien es feliz, tenemos muy claro cuando alguien está triste y también tenemos claro qué cosas pueden suceder y qué cosas no pueden suceder en casa. Siempre hay un espacio abierto a la tolerancia, es decir, alguien puede tener un mal día, alguien puede tener una mala semana, está mal en el trabajo, pero lo que sí que debo, como obligación deontológica como psicólogo, es decir, eso no se puede quedar en una observación. Hay que hablar con la familia, hay que hablar con los seres queridos, hay que hablar con tu hijo, hay que hablar con tu padre, hay que hablar con tu mujer, con tu marido. Uno tiene que ser capaz de comunicar y de expresar, porque lo que pasa por debajo del radar es lo que acaba siendo preocupante, lo que no se trata, lo que se acaba escondido en un armario y debajo de una piedra y sin hacer ruido, ahí con una manta encima, eso es lo que acumulando se convierte en una mochila que de repente un día dice, no sabemos lo que le ha pasado, pero no se quiere levantar de la cama. No sabemos lo que le ha pasado, pero lleva una semana bebiendo y oliendo alcohol. Si el primer día que llega oliendo alcohol tú eres capaz de tener una conversación con tu hijo, o si el primer día que le ves con un amigo con un vapor te sientas y hablas tranquilamente, no es necesario emplear un método espartano, ni draconiano, ni volver a esas imágenes de los Simpsons. Es decir, es una cuestión de tener una conversación. Qué importante eso que has dicho, hablar tranquilamente. Hablar tranquilamente. José María, de naturalidad. No cuando ya llega a través de un profesional, te llega alguna persona a través de un profesional, sino cuando llega el padre o la madre que te dice, oye, mire usted que he notado en mi hijo que le está pasando esto, no sé. Cuando me llegan porque ya el problema es desbordado, ya es muy evidente. Es rarísimo que lleguen con lo que llamaríamos señales a veces poco aparentes. Es decir, cuando, lo decía César hace un momento, y también Julio, cuando el joven, estamos hablando de jóvenes, cambian su forma de ser, cuando dejan de ser como eran, ahí pasa algo, y ese algo tenemos que mirarlo. No podemos pasar como si no pasara nada, y no podemos pasar, ¿estás bien? Solo no se va a arreglar. No te lo cuentan.
Eso es algo importante. Luego hay muchos más datos, es decir, si huele a hachís, si huele a alcohol, pues blanco y en botella. Pero que falta dinero, pues el problema es más grande. Que cambia el humor y que cambia la forma de ser más irritable, son problemas. Pero antes de eso tal vez encontremos un querer salir más de la cuenta, por las noches sobre todo, que es un factor que de riesgo. Las salidas nocturnas, sobre todo cuando son relativamente jóvenes, son mucho más problemáticas desde el punto de vista de posibles consumos, cuando no quieren que conozcamos a sus amigos, cuando hay descenso en los expedientes académicos, cuando hay tristeza, cuando están durmiendo, cuando hay aislamiento. Son datos que dicen, aquí pasa algo. Y como decía Julio, si pasa algo, abordémoslo con tranquilidad y con claridad y firmeza. No nos valga cualquier respuesta, porque tenemos que conocer, tenemos que buscar, tenemos que interaccionar, porque nuestros hijos están en periodo de desarrollo, no votan. ¿Por qué? Porque no tienen la capacidad suficiente. Bueno, pues no le exijamos la responsabilidad a un adulto, exijamos responsabilidades acorde con sus capacidades, y a veces a niños de 2, 4, 6 años ya les gritamos como si fueran adultos. No, hay que hablar, escuchar, conocer sus necesidades y a partir de ahí participar con ellos y hablar y buscar qué es lo que está pasando. Claro, lo que ocurre, disculpa Antonio, sí. Lo que ocurre es que lo que estamos hablando de lo agradable y lo correcto. Lo agradable es decir que sí tienen una capacidad de decisión. Lo agradable es decir que sí tienen una capacidad suficiente de comprender las consecuencias. Eso es lo agradable. Pero luego tenemos las consecuencias de haber primado lo agradable sobre lo correcto. Lo correcto es comprender que necesitan nuestra ayuda, necesitan nuestro apoyo, ¿no? Como adultos, y que necesitan esa guía. Decía, empezábamos hablando muy brevemente del tema de Internet, redes sociales, de pantallas. Decíamos que íbamos a ocuparnos de eso al final del programa. Va a ser a la vuelta de publicidad, en un instante, hasta ahora. La verdad es que habíamos planteado este programa hace ya una semana, que hablé con los invitados para que estuvieran aquí esta noche. Y curiosamente, unos días después, ahora, esta semana, ha coincidido con que han aparecido una serie de decisiones adoptadas por las administraciones, tanto autonómica como nacional, respecto de poner limitaciones al uso de dispositivos con acceso a Internet en el ámbito educativo. Primero fue, creo, a nivel de comunidades autónomas. Bueno, Cataluña ya estableció algo, la Comunidad de Madrid hace tan solo unos días. Aquí en la comunidad autónoma, 1 hora como mucho el uso de dispositivos en primaria durante el tiempo de clase, 2 en secundaria, nunca en lengua o en matemáticas, y no encargar tareas en casa que necesite o requiera el acceso a Internet. Estamos hablando de esas edades de infantil de primaria y secundaria. Y luego a nivel nacional también hay algunas decisiones que se están ahora mismo en Consejo de Ministros ya aprobado, pasar por el Parlamento, respecto, por ejemplo, que hasta los 16 años no se podrá tener acceso a las redes sociales. Hay más cosas sobre el consumo, por ejemplo, de tabaco o alcohol. Se van a poder hacer registros la policía y entrar a un colegio, un instituto, para ver posibles consumos. Es decir, que bueno, hay una serie de medidas que están poniendo en marcha, que están trabajándose y que ustedes en los medios de comunicación seguro que lo van a poder seguir en los próximos días. Lo que pasa es que, Julio, es tan todo, o sea, sabemos el daño que ocasionan, o nos podemos imaginar el daño que ocasionan, pero es tan difícil ponerle puertas al campo. Al final, uno no puede pelear contra un botón, y las redes sociales muchas veces dependen de un botón. No hay un DNI electrónico, de momento. Es una cosa que se está planteando a nivel legal, al igual que uno tiene firma digital, pero ¿qué impide a alguien pulsar un botón y decir, sí, tengo 25 años, sí, tengo 12 años? Este es el principal riesgo y la principal preocupación de los padres. Es decir, ¿cómo evito que mi hijo acceda a un contenido adulto? ¿Cómo evito que un adulto se ponga en contacto con mi hijo? ¿Cómo evito que la principal respuesta, la solución fácil, como decíais vosotros antes, es un bloqueo, un filtro? Pago 20 euros y bloqueo todo contenido nocivo. Vale, pero es que va a haber contenido en plataformas normales
que lo mismo consideras que tu hijo de 13 años vea Sálvame Deluxe o La Isla de las Tentaciones, una opción que puede ser natural para un adulto, pero entendemos que para un niño de 13 años tal vez no sea la mejor. Es algo que puede hacer a través de Instagram, es algo que puede hacer a través de YouTube, es algo que puede hacer a través de TikTok. Y el uso de las pantallas las pantallas no son malas, es decir, esto es una pantalla. Al final nosotros utilizamos la televisión, al final hay una difusión por internet. Excel es una pantalla y aunque genera mucho conflicto, no es algo malo. Instagram o una red social en específico no va a dañar el cerebro de un menor. Ahora, un uso inadecuado, por supuesto, tiene una correlación. Va a afectar a su atención, va a afectar a su autoestima. ¿Puede ser positivo para su desarrollo de círculo social, para su cohesión de grupo? Por supuesto. Un sobreuso va a ser nocivo. Es ese punto medio, ese equilibrio en casa, lo que hay que buscar. Pues cuando se llega a una situación nociva, es porque porque se refugia alguien en eso, porque es una forma de evadirse, porque empiezas a usarlo y se te va de las manos. Ahí, fíjate, se junta el hambre con la ganas de comer. Es decir, las redes sociales y la adolescencia es como la Coca-Cola y las hamburguesas. Es algo que está diseñado para que mezcle. Imagínate que vuelves a tu adolescencia y tienes un laicómetro. Es decir, tienes un número exacto de lo aceptado que eres. Tienes un número exacto de lo que está de moda y lo que no. Tienes la posibilidad de buscar un grupo de amigos a los que le gusta específicamente lo mismo que a ti. Puedes invertir el mínimo a nivel social y conseguir la máxima recompensa. Está diseñado para que le guste. Es lógico que le guste. El problema es cuando es como si el azúcar es bueno, necesitamos glucosa para sobrevivir. Ahora, soy capaz de regular y no comerme 100 kilos de glucosa o estar 5 horas haciendo así. Ahí es donde entra la salud mental, donde entra la funcionalidad. Estamos hablando además de que con frecuencia el consumo llega hasta 6 horas, ¿no? En muchos casos. Un estudio de Telefónica de 2018 situaba en unas sanas 2 horas para menores de 14, 3 horas y media para un adolescente menor de 18. Sanas. Las sanas, esas son las sanas. Esto equivale a que a 365 días al año, 3 horas y media por día, son 1.300 y pico. Si me permites... Lo que equivale a un instituto, es decir, eliges con cuidado a qué instituto va tu hijo o a qué colegio va tu hijo, pero pasa más tiempo en el móvil que allí, según la media. Una vez más lo agradable y lo correcto, ¿no? Si me permiten, al margen de las pantallas, de los instrumentos digitales, de los dispositivos digitales en los institutos, que volvemos a él, sí. Que ha dicho un comentario que quiero matizar, y es que Instagram no es peligroso. Sí es peligroso. 41 fiscales de Estados Unidos han demandado a Meta la matriz de Instagram, de WhatsApp, de Messenger y de Facebook, a la matriz, porque tienen algoritmos que son falsos, que hacen que el link, que darle al like, está generando problemas hasta de suicidios en algunos chicos americanos. El 68% de los menores de 13 años, como decía Julio, dicen que son mayores de 13 años. No lo son, pero tienen acceso con 8 y 10 años a redes sociales más del 50%. Por lo tanto, están viendo cosas que no les corresponden en un 35-40% acceso a contenidos inadecuados, que pueden los padres dejarlos o no, pero que los padres no lo saben. Menores de 12 años, el 70%, los padres no saben que usan lo que están usando. Y todo esto es una entrada al mundo de la privacidad, a veces al mundo de los problemas, al mundo del acoso personal, al aislamiento, a la pérdida de habilidades sociales y de relaciones, porque por internet hablan lo que les da la gana y dicen cosas, pero en el cara a cara no diríamos ciertas cosas, entre otras cosas porque están, perdona el inciso, las neuronas espejo, que son unas neuronas que hacen que aumentemos la empatía y la comprensión de los problemas emocionales del otro. Es decir, el problema de las redes sociales es grave, no, en mi opinión, muy importante, aparte del sedentarismo, de la obesidad, de la miopía, de la adicción, de decenas de problemas que están ligados a las redes sociales. Es decir, es una puerta
que no se puede cerrar, que están aquí para quedarse, que son importantes en el desarrollo de la humanidad, igual que la inteligencia artificial, pero que si no modulamos, si no regulamos, si no controlamos, si no sabemos para qué la usamos y con qué objetivos y con qué riesgos, van a seguir produciendo problemas cada vez más grandes y van a desinformar como están desinformando a millones de jóvenes que no saben, se creen lo que les dice, iba a decir el inútil, del que le habla, que no tiene ninguna formación y que sus opiniones son palabra de Dios. No, no son científicas, pero se lo creen. Es decir, perdona el inciso, pero es que con esto me caliento. César, aunque sean muy minoritarios, pero llegan a haber casos graves también de personas por un uso inadecuado, excesivo, adictivo de Internet a través de cualquier dispositivo y de cualquier programa. Como, no entiendo cómo que si llega a haber casos graves, realmente. Graves que se convierten, digamos, al final en patología, donde tenemos que intervenir de forma urgente y grave. Sí, lo llega a ver. Muchas veces nos sirve, y esta ya sería una parte positiva, ¿no?, de las redes sociales, al final todo tiene dos caras, ¿no? Sirve como desencadenante para que la familia se dé cuenta o para que el entorno se dé cuenta, porque, por ejemplo, una persona con un trastorno bipolar, en una fase de euforia, tiende a utilizar muchísimo las redes sociales, el entorno se da cuenta, da la voz de alarma a la familia pide ayuda. Pero sí, claro que hay casos graves. Al final se trata de una adicción. Todo esto funciona igual que las adicciones, con el mecanismo de la recompensa a través de la dopamina. La pantallita, cuando estamos bajando, todo eso está tremendamente estudiado por las empresas para generar una necesidad de continuar con la misma actividad. Entonces, al final, hay personas, es cierto, como tú dices, que son casos, al menos es cierto que igual estamos un poco sesgados en este sentido, pero son casos minoritarios de que llega a ser tan grave el problema exclusivamente de eso. No sé si eso es incluso peor, porque tal vez está tan extendida esta adicción que no hay nadie que viene a consultar por ello, porque hay mucha gente que tiene esa adicción a los estímulos de las redes sociales constantes. Y sin embargo sigue siendo funcional. Algo así, bueno, funcional. Al menos funcional para la sociedad actual. No sé si siguen siendo igual de funcionales para una sociedad de hace 2 décadas. Al final estamos viendo, ¿no?, los rendimientos académicos, los problemas a nivel familiar, a nivel social, a nivel de las adicciones. ¿Hasta qué punto eso se correlaciona también con el premio inmediato de la adicción? ¿Quién lo sabe? No es una pregunta al aire. El problema, Julio, es que, bueno, uno de ellos, que estamos hablando de muchos, es que dices, bueno, vamos a limitar el uso, por ejemplo, pues en lengua, o no es el caso, pero yo poner de historia, ¿no?, o de geografía, vamos a limitarlo, pero es que Internet te da un mundo maravilloso de acceso a información, por ejemplo, sobre geografía. Claro. Yo tengo en casa un atlas físico en papel, que además lo tengo como una reliquia, porque es una maravilla, es precioso, pero es verdad que si entras a Internet estás viendo una cantidad de imágenes en 3D y de información que yo creo que no está bien, que mostrársela a los chavales es bueno y es una oportunidad. Entonces, claro, eso es positivo. El problema es que el educador o el padre, ¿cómo sabe? Porque ellos saben más que tú. Que sí que puedan tener acceso a esa información, a esos contenidos que son maravillosos, pero no a los otros. Eso como o sea, que no hay que estigmatizar la Internet y las redes sociales o los programas informáticos porque son muy buenos, sino que se lo digan a los médicos, que cada vez lo usáis más y en los hospitales y en todos sitios. El problema es acotar, saber acotar, y sobre todo alguien que no entiende de eso y que es más torpe que el chaval. Ahí, fíjate, yo siempre pongo el mismo ejemplo. Alemania Oriental. Sé que suena raro, pero es una metáfora buena. Alemania Oriental tenía para cada 6 personas un agente de la Stasi, es decir, la policía secreta esta que evitaba que saltasen el muro de Berlín. Y la gente se escapaba. Es decir, un señor, y si contábamos a los informantes, era un ciudadano para cada 3. Entonces, al final, no es una cuestión de prohibir, es una cuestión de buscar un aliado, es una cuestión de que ellos entiendan qué sucede, de que ellos entiendan qué es nocivo. Y eso requiere un acompañamiento y una inversión de tiempo. El ejemplo, más ya sin irnos a la Guerra Fría, ¿cuánto tiempo podéis haber empleado
en enseñarle a vuestros hijos a lavarse los dientes, a mirar a los dos lados al cruzar la calle, a poner la puñetera tilde, y pasarán años y seguirás recordándole que es aguda y que es esdrújula. Y al final es un acompañamiento. Eso implica una cantidad de horas que, es decir, ¿cuántas veces vas a cantar la tabla del 6 con tu hijo, la tabla del 7? Y, sin embargo, ¿qué es el Rubius? ¿Qué es Ibai? ¿Qué es el influencer? ¿Qué es el Instagram? ¿Qué ha subido? ¿Qué ha dejado de subir? ¿Qué aplicaciones tiene en el móvil? ¿Y por qué esta es online? ¿Y por qué esta no? Es algo a lo que se deja pasar. No da problemas. No hay problema. No veo un contenido inadecuado, grotesco, vejatorio, de carácter pornográfico en la pantalla de mi hijo. Bueno, es seguro. No sabemos si es seguro. Esto no significa que haya que prohibirlo. Prohibirlo va a hacer que busque uno más disimulado, en el caso de que sea algo malo, o que lo vea con un amigo. Lo que hay que hacer es explicarle qué es lo que puede hacer y qué es lo que debe hacer, y por qué es beneficioso para él. Estamos ya fuera de tiempo, pero sí que os voy a pedir un último consejo a los chavales, pero sobre todo a los educadores o a las familias. Yo nunca lo hago, pero si me permitís voy a lanzar yo uno, que se me ocurre a raíz de hablar con vosotros, y es las redes sociales, dices tú, que son muy buenas, pero no digo las digitales, digo las redes sociales de las personas. Sí. Me refiero a los grupos de amigos, a estar en un club de deporte con el que te relacionas, en una parroquia, porque los valores son fundamentales también en este ámbito, la familia, los grupos de personas, esa red social a la hora de detectar los problemas, a la hora de echar una mano y de ayudar. Yo creo que y poner encima de la mesa también unos valores compartidos son fundamentales. Me parece que se deduce bastante de lo que estabais comentando, pero os invito a que apuntéis cada uno lo que considere. José María. Muy brevemente, mira, habría muchas cosas que decir, pero en este momento querría dirigirme a los padres. Sí. Es decir, los municipios, el Estado, las escuelas, educación para la salud, espacios sin drogas, fantástico. Pero los padres tenemos cosas que hacer. Educar en el cariño, en el respeto, en la tolerancia, en el esfuerzo, enseñar a que las frustraciones existen, compartir tiempo de ocio con ellos, tiempo y calidad, no solamente calidad de uva a peras, y a partir de ahí nuestros hijos irán desarrollando una personalidad que les ayude a mejorar y a enfrentarse a estos problemas. Y finalmente, predicar con el ejemplo, porque no podemos fumar, no podemos beber en las fiestas infantiles. Hacer todo esto, y juveniles, estamos haciendo que nuestros hijos vean unas conductas que normalizan, y ellos quieren ser adultos aunque tengan 12 años. Por lo tanto, son los padres los que tenemos capacidad para controlar las redes sociales, para controlar los móviles y para educar a nuestros hijos. César. Mi mensaje sería dos palabras clave: equilibrio y sentido común. Por un lado, mostrar el cariño, educar en el cariño, pero no olvidar tampoco el límite. Una vez más, hacer cosas agradables con nuestros hijos, hacerles la vida agradable, pero siempre manteniendo el camino correcto. Ese sería un poco el mensaje que yo querría mandar. Julio, terminamos. Que hablen con ellos. El principal predictor de consecuencias negativas y positivas a la hora de abordar un suceso de victimización, a la hora de abordar una adicción, a la hora de abordar algo a través de la red de apoyo, son las reacciones sociales. Si yo digo, madre mía, lo que ha pasado, esto no va a poder ser curado, probablemente no desencadene las mejores respuestas. Si yo cambio mi mensaje por esto que ha pasado, es una faena, va a haber consecuencias, estoy aquí para apoyarte, soy tu familia y te quiero. Es un mensaje totalmente distinto. No significa que no haya que aprender de la cosa y cambiar ciertas conductas. Significa que estás ahí para ser ese educador, para ser esa figura. Y eso es lo importante. Muy bien, pues acabo como termino. Tenemos una juventud maravillosa. Lo que queremos es tenerla todavía mejor y que no se nos quede nadie por el camino. De ahí que hayamos contado esta noche con José María García Basterrechea, especialista en medicina interna y en drogodependencias, con César Toledo, que es psiquiatra, y con Julio Invernón, que es psicólogo forense. Muchísimas gracias a los tres por haber estado aquí esta noche
y a todos ustedes por habernos acompañado. Volveremos el próximo jueves, Dios mediante. Muy buenas noches, buena semana. Buenas noches.